Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, bueno, ante todo paz y buen rollito. Bienvenidos a una nueva prueba, la iD.Buzz, la furgoneta eléctrica de Volkswagen, ya sabes, hace el amor y no la guerra. Y Nacho, no quiero ni saber de dónde has sacado este logo de Volkswagen. La iD.Buzz, sí, todos tiramos del estereotipo de la furgo hippie, pero realmente la T1 no era la furgo hippie, se convirtió después, nació como un vehículo de trabajo, era una furgoneta del grupo Volkswagen que bueno, pues se había hecho pues para llevar pasajeros y llevar carga. Lo que pasa es que pasó el tiempo y los hippies nueva no se la compraban de segunda mano. Y entonces ahí sí, ahí se convirtió en uno de los emblemas de la época hippie, pero no nos quedemos solo con eso, aunque aquí en el canal hagamos el idiota con peluca, que por cierto, Nacho, no sé dónde la ha sacado, pero todavía me pica la cabeza, de un chino, ¿no? Ya me imaginaba. El presupuesto de este canal da para lo que da. Bueno, pues eso, la T1 era de los 60, 70, y ahora Volkswagen ha cogido y ha hecho, ha traído otra vez esta imagen, que además es una imagen que despierta cariño. Fijaros, nosotros cada vez que probamos un coche eléctrico, aunque tenemos fama de que probamos muchos deportivos, pero en realidad probamos todo tipo de coches, pero bueno, se nos conoce mucho por los deportivos. Cada vez que tenemos un eléctrico, nuestro entorno de amigos, lo primero, cuando apareces con un coche eléctrico, lo primero que te dice, ¿ya me traes una lavadora? Y este es la primera vez que te presentas y la palabra lavadora no sale hasta la tercera o cuarta conversación, porque es un coche que despierta cariño, nos para la gente por la calle, nos han hecho, ¿verdad?, todo tipo, Nacho, ¿verdad?, todo tipo de fotos. Pues cuando probamos el McLaren, tenéis ahí la prueba, el 720S, pues la gente te para y se hace fotos con el coche. Bueno, pues esto nos está pasando igual, y eso da furgoneta. Al final Volkswagen recurre, como todas las marcas, recurren aquí, a tocarte el corazón para presentar sus cosas nuevas. Lo he dicho muchas veces, la electrificación nos va a traer coches que desaparecieron, serán completamente eléctricos, pero es que el Renault 5, esto, no esperéis que aparezca un Beetle, es que puede aparecer cualquier cosa. A ver, vamos a verla. Esto es ahora mismo solo hay una versión de la iD.Buzz. Se comercializa a partir, justo mientras hemos recibido esta, se ha presentado mundialmente la versión de batalla larga. Y entonces, a partir de la primavera de 2024, depende de cuando veas este vídeo, habrá dos versiones, pero de momento solo hay una, que es esta, de 204 caballos. Es la plataforma MEB, la que tiene para los vehículos eléctricos. Y ya os digo que está esta versión corta y habrá una versión larga. La corta solo es 5 plazas y la larga podrá ser 5, 6 o 7 plazas. En la presentación, fuimos muchos los que hicimos esta pregunta, ¿habrá versión camperizada? Y nos dijeron no, no está prevista la versión camperizada, pero eso no quiere decir que no se haga, porque todo depende de la demanda de la gente. Yo no sé hasta qué punto te puede interesar ir a un sitio perdido del mundo con una batería que sabes que luego no tienes muchos sitios donde cargarla, pero bueno, hay gente para todo. Una de las cosas que estrena esta iD.Buzz es lo de la carga reversible, que como tienen los modelos de Kia y Hyundai, que tú puedes utilizarla, la cargas o puedes utilizarla para sacar la electricidad, para enchufarle cualquier cosa. De hecho, Volkswagen te dice, si por el día la tienes cargando con unas placas solares y la llenas, luego esa electricidad la puedes reutilizar en lo que tú quieras. Bueno, pues si tienes esa infraestructura en casa, pues podrías hacerlo. Pues aquí la estáis viendo, el logo inmenso, tal como era originalmente, entradas de aire para refrigeración de la batería, un air curtain, que esto funciona y está abierto por detrás y trabaja en conjunto con las llantas, que las llantas, si os fijáis, no refrigeran mucho, no están pensadas para refrigerar mucho, están pensadas
para cumplir una función aerodinámica. Estas llantas son de 20 pulgadas, de serie viene con 19. Es que esto es el acabado, lo veis aquí, el ID First Edition, en la primera edición, que esto lo ha hecho Volkswagen siempre, con todos sus eléctricos ha sacado una versión que la primera edición, que tiene otro equipamiento. Entonces aquí te viene con llantas de 20, 235, 50, 20. Hay unas llantas que imitan a las originales que tenía aquella T1 y son muy chulas también, pero son más cerradas. La suspensión es independiente, tipo McPherson delante, el motor está detrás, con lo cual, al no haber palieres, tiene mucho giro y se nota. Siendo un coche tan largo se agradece un montón, cuando te metes en el garaje se agradece mucho. La pintura aquí la estáis viendo es bicolor, la podéis coger de un solo color o la podéis coger bicolor. Son casi 3.000 euros, ¿no, Nacho? 2.800, sí. 2.800 cogerla bicolor y tienes distintas combinaciones de colores. La verdad es que así queda espectacular, pero claro, es mucho dinero. Habéis visto que hay superficies acristaladas más grandes. Dentro hay una luz espectacular y luego, es muy curioso, en todo este trozo no hay nada, ves un salpicadero muy largo que luego lo veremos en el interior. Puertas laterales. Las puertas laterales carecen de ventana en la versión corta. La versión larga tendrá una pequeña ventana aquí. Las puertas se pueden abrir eléctricamente, las tres hasta el portón trasero, y está muy bien porque te permiten, no son muy anchas, no abultan mucho y te permiten aparcar cerca de otros coches. Tenemos aquí un peldaño que nos ayuda a subir y que es importante tener. Otra de las diferencias que tendrá con la versión de batalla larga es que la puerta es 19 centímetros más ancha, la versión de batalla larga, porque claro, al tener más espacio aquí, son 25 centímetros más larga esa versión. Al tener espacio aquí, lo que sí que pasa es que, claro, esto es una obra, la obra viva que llaman en los barcos. Esto al final es muy grande, incluso este carril te puede presentar algún problema, ¿verdad, Nacho? Suspensión trasera multibrazo, el motor está ahí. Cuando salga la versión GTX, que también sale en 2024, va a meter motor delante y va a ser tracción total y más potente. Este es un motor de imanes y delante llevará un motor de inducción, como está haciendo Volkswagen con este tipo de cosas. Aquí es donde tenemos el punto de recarga, que puede recargar en corriente alterna hasta 11 kilovatios y en corriente continua hasta 170, ¿no, Nacho? 170. Esto, ya sabéis, cada uno, hay gente que en el garaje le viene mejor que esté delante, otros que viene detrás, nunca acertamos. No lo veo mal aquí en un lateral. Vamos a ver la parte trasera. También aquí marca la CQ Light, que está igual que las delanteras, que pueden ser matriciales. La parte trasera. A ver, indudablemente es una furgo de Volkswagen. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene este coche? ¿Qué sentido tiene este coche? Esto es una alternativa a los SUV eléctricos. Es decir, si tú necesitas más espacio en tu casa, aquí hay 1.160 litros, creo que hay de capacidad de maletero. Si tú necesitas más espacio que un SUV, pues te compras una furgo. Que necesitas un turismo, no necesitas tanto espacio y te gusta un coche eléctrico, pues te compras un coche eléctrico normal, pero la mayoría de ellos van a ser SUV, que hay muchas alternativas de coches eléctricos, pero si necesitas espacio, ¿qué es lo que esto te va a suponer con respecto a un eléctrico normal? Yo esto lo veo como la alternativa a un SUV eléctrico. Encima, una alternativa de diseño, por cierto, que la veis así de grande, pero son 0,28 el coeficiente aerodinámico. No está nada mal. El portón, que yo os aconsejo que sea eléctrico, dependiendo del acabado, puede ser eléctrico igual que las puertas. Es que al final, una de las cosas que tiene esto es que tú lo puedes configurar, personalizar a tu gusto. Ya os digo que son 1.121 litros, os había dicho, lo tengo aquí apuntado. La versión de batalla larga, que lo tengo aquí apuntado,
tendrá 1340 en configuración de 5 plazas. Si llevas las 6 o 7 plazas, serán 306 litros de maletero en la parte final. ¿Qué rivales tiene? Ten en cuenta que esto parte de unos 60.000 euros, en cuanto le metes colores y demás, 63, 65, entre 60 y 70.000 euros te vas a configurar tu ID.Buzz de 5 plazas. ¿Qué rivales hay? Pues lo que os he dicho, rivalizar con un subeléctrico que cueste más o menos lo mismo, o tienes la Mercedes, la EQV, que es bastante más grande y también bastante más cara. La EQV parte desde los 74.000 euros. Sí, es más grande, también tienes 2 batallas, pero parte de los 74.000 euros, porque esta tiene 5,1 y 5,3 metros de largo. Otro rival que hay, y además este es muy importante, se queda en casa, que es la Multivan, la T7, que incluso su versión híbrida enchufable tiene etiqueta 0. Es híbrido enchufable, tiene etiqueta 0, también como esta, y 6.000 y pico euros, lo tengo, 6.400 euros menos. También es para pensarlo en función de las distancias que quieras hacer. 218 caballos, esta tiene 204. Por cierto, no os he dicho, antes os he dicho que solamente hay 2 versiones, hay 3 versiones. Hay una de carga, la ID.Buzz Cargo, que prescinde de los asientos, incluso de las ventanas traseras, y para convertirse en una de carga. Por cierto, aquí puedes poner bola de remolque. Pero bueno, Nacho, ¿se puede saber qué haces? Paz, hermano. ¿Cómo que paz? O sea, tener que aguantar esto un momento. Nacho, ¿esa es mi tabla de surf? ¿Es mi tabla de surf? ¿Me has quitado la tabla de surf? Lo odio, se va a enterar. Otro que no derrapa. Os voy a enseñar el motor, pero claro, el motor está detrás, ya os he dicho, que solamente lleva un motor y está detrás. Cuando venga el GTX llevará un motor delante, y aunque lo traiga delante y abramos aquí tampoco lo veremos. Os he abierto esto un poco por hacer la gracia y por enseñaros que aquí está el agua limpia para brisas, la toma de electricidad, el líquido para el refrigerante de las baterías, pues para el sistema de aire acondicionado. Realmente pues aquí es raro que abra, salvo para echarle agua limpia para brisas. La batería es de 82 kilovatios hora de capacidad, aunque realmente útiles solo tiene 77. La versión de batalla larga, útiles, creo que tiene 85, ¿no, Nacho? 85 útiles. Claro, al tener más batalla cabe más batería. Igual que el motor, aquí son 204 caballos y 286 la versión de batalla larga. Y ya está, ya os he dicho que puedes cargar en alterna hasta 11 kilovatios y en continua 170. Hay coches, los Tesla están cargando más, hay otros coches que ya están pasando de los 200, 250, pero esto han decidido que cargue así. Vamos a ver el interior, empezamos, nos damos una vuelta y os cuento más cosas. Venga, y vamos a ver la prueba de seguridad. Las llaves, ni las saques del bolsillo, es más, ni les pongas llavero, vas a ir más cómodo con las llaves guardadas en el bolsillo, y si tienes bolso, mejor, las vas a perder dentro del bolso, no las vas a necesitar. El coche se abre y se cierra cuando sales, cuando entras, incluso se arranca cuando entras y cuando sales. Esto ya lo estamos viendo en muchos eléctricos. El móvil, tienes varias opciones. Una, dejarlo aquí en esta bandeja si el móvil tiene carga, que por cierto, esta bandeja tiene aquí para abrir, un posabotellas y tal, y te la puedes llevar, la puedes quitar del coche si quieres. Aquí tienes un posavasos, bueno, muchas cosas. Os decía, el móvil... ¿Has dicho ya cómo quitar el control de tracción? No, porque no se puede. Bueno, les habrás dicho cuántos USBs hay, por lo menos. 8, ahora se lo digo, no te adelantes del vídeo. El móvil, tienes aquí una bandejita donde puedes dejar el móvil y además se carga. Hay 8 USBs,
que son opcionales, o dependiendo del acabado, pero hay 8 USB repartidos por todo el coche. Están en las puertas, por si dejas aquí el móvil también, tu acompañante puede dejar el móvil aquí en la puerta y enchufarlo por cable si quiere. Aquí tienes 2 tomas, tienes otra aquí arriba, donde el retrovisor, por si quieres poner una cámara, más lo que encuentras por ahí detrás, que ahora pasaremos a la parte de atrás y os lo enseñaré. Aquí delante tienes aquí unos sujetalatas o sujetabotellas que además te dan acceso a una guantera más. Tienes otra guantera aquí grande, esta bandeja grande. ¿Les has enseñado el sonido de escapes? Ahora se lo enseño, Nachete, ahora. Venga, a tu sitio. Tienes las bandejas, que todas las bandejas tienen goma. Y eso está muy bien porque las cosas no deslizan ni hacen ruido. Y el coche está lleno de huecos por todos lados. Y donde puedes poner cosas. Salidas de aireación funcionan muy bien, asientos cómodos, asientos muy cómodos, y además tienen sus 2 reposabrazos que tú puedes decidir a qué altura se quedan, y al final, bueno, pues aquí vas cómodo. Tienes que tener la precaución con este, cuando lo tienes bajado, que intentas abrir y empujar la puerta, pero claro, estás empujando reposabrazos, y tienes que tener la precaución de subirlo y bajarlo cuando entres, porque si no te puedes pillar el brazo en medio. ¿Esas cosas pasan? No, a la gente no le pasa, pero a mí sí me ha pasado. Más cosas, pues eso, aquí estás cómodo, volante redondo, un poquito achatado, un buen tacto, un buen acabado en general, muy buen acabado en general. Asientos cómodos. ¿Has dicho cómo va el tacto de la caja de cambios ya? No tiene caja de cambios, Nacho. Es un eléctrico, es monomarcha, como un Vespino. Agilidad y libertad. Vespino responde. A tu sitio, Nacho, a tu sitio. ¿Estáis sentado? Bueno, pues tenemos, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Aquí tienes los botones para abrir las puertas laterales o incluso bloquearlas para que los niños no las abran. Aquí tienes una botonera desde la que puedes bloquear también seguros para el tema de los niños, bloquear los seguros, controlar los retrovisores y las ventanillas delanteras. Detrás no hay ventanillas. Una vez estás dentro, con pisar el freno, ya está el coche en marcha, Y lo único que tienes que hacer es poner la D, la N o la R, según que si marcha adelante, punto muerto, marcha atrás, o la B, que esto os enseñaré cómo funciona ahora cuando salgamos a dar la vuelta. Pero al final la B es con retención y la D es el motor sin retención. Tenemos aquí un cuadro en el que, bueno, pues tenemos la información básica resumida y la más importante, velocidad, y velocidad, carga, pues muchas cosas que puedes tener, todos los avisos del sistema de control de distancia, porque es que este coche tiene un control de crucero que, además de ser adaptativo, no tienes que frenar. A partir de, creo que es de 90 km por hora, tú puedes hacer que cambie de marcha solamente cambiando el intermitente, y él solo, cambie de marcha, cambie de carril, él solo se sale al carril y vuelve al carril y tú solamente manejas el intermitente. Esta pantalla, pues es táctil, y ya sabéis lo que opino de las pantallas táctil, que te distraen muchísimo. Saca cuatro menús aquí, que es el menú de ayuda al aparcamiento, que te aparca solo y además lo hace muy bien, el menú del climatizador, que... ¿Este tiene modo drift? No, no hay modo drift, pero es trasera y tiene 200 caballos. ¿Se puede rapar? No. Tienes el climatizador, que ahora aquí lo veis apagado, con la calefacción en el volante, y lo manejas desde aquí, y la verdad es que el climatizador en las plazas delanteras funciona muy bien. No hay salida del climatizador a las plazas traseras. Eso es una cosa a mejorar. Y bueno, pues tienes aquí también todos los asistentes. Desde este botón decides qué asistentes tienes, y tienes los modos de conducción, que tienes el Eco, el Comfort, el Sport o el individual. Puedes ir cambiándolo, solamente cambia esta pantalla, en el resto del coche no cambia nada. Y en el individual, pues aquí tienes las cosas que puedes modificar: la dinámica del coche, dirección, propulsión, climatización, todas estas cosas. Al final te vas a mover en Comfort o en Eco, porque mirar, ahora hay 86% de batería y 394 kilómetros de autonomía. Si yo cambio el modo, a ver, y me voy 387 en el Sport, 394 en el Eco.
ya para que veáis cómo gestiona un poquito el coche. Y la gestión de la carga la tenemos aquí, que esto es muy importante porque tú puedes, para preservar la batería, tú puedes decirle hasta qué porcentaje de carga quieres que cargue la batería. Lo suyo es dejarlo siempre en un 80%, bueno, si vas a hacer un viaje en un 100%. Desde aquí mismo también puedes gestionar el tiempo que esté cargando, bueno, puedes hacer muchas cosas, programar, y desde aquí podemos hacerlo en la carga bidireccional para poder enchufar cualquier elemento a la furgoneta. Y bueno, tienes muchas más opciones. Por lo demás, una visibilidad muy buena, mucha luz, mucho espacio hacia adelante. La consola está súper larga, pero vamos a las plazas traseras y luego vamos al maletero, que os voy a enseñar el resto del coche. Pero los asientos, de verdad, el coche es muy cómodo y muy agradable. Las plazas traseras, aquí hay espacio de sobra para 3 personas y además te cabrían 3 sillas de niño independiente. Si bien solamente tienen Isofix, las 2 laterales. Estos respaldos los veis aquí, los puedes llevar, bueno, se dividen, es asimétrico, y puedes tumbarlo así, puedes llevarlo así o cualquier posición intermedia, o puedes abatirlo completamente. No queda el fondo plano y curioso, no se pueden quitar y tampoco se pueden rotar. La versión de 7 plazas y la de 6, sobre todo la de 6, tendrá 2 asientos independientes, pero estos no se pueden nada más que abatir o, si queréis, podéis deslizar, ¿dónde está? Aquí, la banqueta, 15 centímetros, hacia adelante o hacia atrás. Fijaros que si yo me subo aquí con la banqueta totalmente hacia adelante, uy, va, ya enganchado, banqueta totalmente hacia adelante, el espacio que queda aquí es muy bueno. Este asiento está colocado a mi distancia, donde lo pongo siempre cuando se sienta Nachete, pues está colocado a mi distancia. Fijaros que está adelante del todo. Si yo lo echo hacia atrás del todo, fijaros qué espacio tengo. Y además aquí puedes pasar, puedes llevar una silla de niño aquí, otra silla de niño aquí. Al final estas son las ventajas que tienes con un coche de este estilo. Con un SUV no puedes poner 3 sillas de niño. Eso sí, la de aquí tiene que ir con cinturón, eso es importante. Tienes aquí la bandeja esta para ir llevando las cosas. Desde este botón cierras la puerta y si os fijáis, aquí en el lateral tengo para posavasos, tengo aquí para poder poner el móvil y tengo mi propia toma USB para poder cargar mi móvil o lo que quiera. No os he dicho antes que tiene Apple CarPlay, Android Auto y todas esas cosas sin cable. La ventana no se puede abrir, La versión de batalla larga sí se podrá abrir, pero en esta no se puede abrir. Incluso tiene aquí, que le ves que tiene preparado para, ya guarnecido para algunas cosas que esta no trae. Vamos al maletero. Por cierto, aquí tiene el enganche para poner la rejilla para dividir el espacio de carga, si coges esa opción. Hola, ¿me llevas a Tarifa, por favor? Si me das dinero para la gasolina, sí. Pero esto no es eléctrico. La gasolina es para el GT3. Esto ya lo he enchufado a cualquier farola. Pues ahí te quedas. Casi me pisa el pie. 1120 litros de capacidad tiene este hueco. Si abatimos los asientos, ganas 1000 litros más. 1000 litros más. Esta bandeja se puede quitar y además tened en cuenta que esta medición que os acabo de decir es hasta la bandeja. Luego tenemos todo este espacio para cargar. Tiene sus ganchos para poner ahí una pared o poner una pared un poco más adelante, pues yo qué sé, si llevas animales, si llevas carga. Esta bandeja se puede quitar y aquí hay un detalle muy curioso y es que esto está ya como preparado para llevar unas plazas aquí. Fijaros cómo está el reposabrazos, aquí un preparado para llevar tomas, hay un posavasos también. Está preparado para llevar plazas aquí, aunque no se contempla que la versión de 5 plazas de momento tenga aquí asientos. Detalles, aquí va unos triángulos, en estos huecos de aquí, en uno va unos triángulos, en otro va todo el tema de los kits reparapinchazos y los cables. Fijaros que el coche es grande, pero solamente tiene esta bolsa para llevar los cables aquí. Hombre, si los llevas aquí van más o menos sujetos, pero al final pierdes este gancho que es magnífico para llevar una bolsa de la compra.
Los cables opcionales, los dos. Esto está pasando en muchos coches eléctricos, que tanto el Meneques como el Suco, los dos te los dan opcionales. El fondo no se levanta, está debajo toda la batería y ya está. Lo que sí que podemos hacer es abatir los asientos. Venid conmigo que los vamos a abatir. Me tengo que meter dentro. Así que me Iván. Aquí abatimos los asientos, podemos abatirlos tanto desde la parte delantera como desde aquí, empujando así, los tenemos abatidos. Nacho, termina de bajarlos, por favor, para que veáis un poco cómo queda. Tiene esta parte de aquí, vente para acá, Iván. Tiene esta parte de aquí que le han puesto, esta pieza, un poco para que no se metan cosas por ahí debajo. Entonces, si se la quitas al revés, aprovechas y metes cosas ahí debajo, con lo cual tienes más huecos para cargar. Ganchos, 4 ganchos para sujetar las cosas y tienes un buen maletero. Vuelvo a lo de antes, la alternativa en espacio a un subeléctrico. Eso es lo que es este coche. Sobre todo, lo que os he dicho antes de las plazas, que puedes poner 3 sillas de niños. Eso es muy importante, sobre todo para los que somos padres. Nacho, tú no. A ver, que aquí voy de hippie, pero parezco un heavy metal que hasta da miedo. Esto pica, en fin. Bueno, a ver, que me centre. Comportamiento. Es agradable y dinámicamente esto va mejor que una T6, que una T5, que una T7. Va mejor simplemente por el reparto de pesos que tiene. Es un coche muy tranquilo. No le puedes pedir más, es un coche tranquilo. Y ahora veremos en la prueba de seguridad a ver qué tal funciona. La forma de conducirlo, bueno, tienes modos de conducción que los tienes aquí, que es Eco, Comfort, Sport o individual. O sea, realmente tienes 3 más 1 configurable. Yo, en función del modo, ahí, esto vais a acabar, os voy a hipnotizar con esto. En función del modo, hay más retención cuando tú levantas el pie del acelerador o menos. Aquí tienes en la palanca de cambios, digamos, el selector del cambio, mejor dicho, tienes 2 posiciones, D o B. En la D, cuando tú le sueltas, el coche se queda en rueda libre, y en la B te aplica una retención, un freno motor, que es un freno motor, creo que hasta 100 picos y hasta 100 kilovatios puedes recuperar simplemente con la inercia. No llegas a hacer la función de one pedal, que a mí es una función que me gusta mucho. No llegas a hacer la función de one pedal, pero sí retiene bastante. Yo me muevo constantemente en el modo B. Lo que hago es que cuando quiero que el coche vaya en inercia, levanto el pie del acelerador hasta el punto que el coche se queda en rueda libre y no tengo que estar cambiando constantemente. Si ya quieres hacer esto un poquito más, bueno, no quieres andar pendiente del pedal, que a mí ya me sale automático, o sea, pero desde el minuto 1 de estar aquí montado, bueno, pues lo pones para largas bajadas y tal, pues así no tienes que ir sujetando tú el coche con el pie. Se maniobra muy bien a pesar del tamaño que tiene, porque es que gira muy bien del tren delantero, porque es que, claro, no tener palieres, gira muy bien. Y esto nos ayuda en ciudad. Eso sumado a las cámaras, unos retrovisores que tiene, hay buena visibilidad hacia adelante, pero no hacia abajo. Eso tenerlo en cuenta, ¿eh? No hacia abajo, que un niño no lo ves, pero es que eso es común a todas las furgonetas. Al final vas aquí arriba, el volumen que tienes esto así aquí muy largo, pues al final una cosa bajita no la ves. A favor tiene que los sensores de parking que tiene funcionan bien y calculas bien las distancias con ellos. Viajes largos, se va muy cómodo, ahí detrás se va muy cómodo también, los asientos es que son confortables, tienen buenos reglajes, tienes este reposabrazos y este otro, que son útiles, de verdad. Yo voy aquí apoyado porque al final este es un coche el que vas a viajar muy tranquilo, pero muy tranquilo. Para uso diario está bien, si tienes donde aparcarla fácil, porque es grande. Para viajes es una maravilla, siempre y cuando tengas prevista la autonomía que tiene, que ahora veremos el consumo, siempre y cuando tengas prevista la autonomía que tiene y dónde vas
¿dónde vas a parar? Voy a cambiar las cámaras y a poner el sistema de medición y vamos a hacer la prueba de seguridad a ver qué tal. Compraros un eléctrico, no, compraros lo que os dé la gana, que nadie os venda lo que tenéis que comprar, ni menos los políticos. Ahora bien, si necesitas un eléctrico con espacio, aquí tienes espacio, que es el punto fuerte de este coche, aparte del diseño. Venga, no me voy a poner casco. No podemos quitar el control de estabilidad. Hay que tener en cuenta que esto es propulsión trasera. ¿Vale? Pues vamos allá a ver cómo va esto en seguridad. Ya está subvirando y voy despacio. Venga, vamos en modo Sport. A ver, vamos a ver. Ya voy a fondo. Aquí tengo que levantar un poquito y frenar. Vale, hay que anticiparse mucho con la frenada. Pero ¿os habéis fijado? Un indicativo de cuando un coche va bien es lo que manoteo el volante. ¿Veis que no corrijo? Bueno, pues eso indica que el coche va bien. La parte que no veis es la parte de la frenada, que tengo que frenar muy pronto porque pesa, porque lo notas que pesa. Hay muchos eléctricos que he cogido que os digo que no noto como el peso, pues en este sí lo noto. Míralo, y además inclina. Problema de seguridad ninguno, simplemente te tienes que anticipar. Las ruedas delanteras ya están pasadas de temperatura, es normal. Las traseras ni se han movido. Vamos a entrar aquí a ver. Voy a chillar, pero mirad el volante. ¿Cuántas correcciones he hecho? Ninguna. Cambio de apoyo. Nada. Al final, que bien van los coches de batalla larga. Aquí lo frenamos. A ver, este coche no es para hacer esto, pero el momento que piso, oye, tiene salida. A ver, aquí suave, porque el neumático que estamos haciéndole trabajar es al delantero. Control de estabilidad entra muy suave. Vamos allá, a ver qué hace esto. 39-19. Bueno, pues un tiempo referencia. Este tiempo realmente nos da igual. Lo que no nos da igual es el cambio de apoyo. Lo hace muy plano, muy fácil. Entra en las curvas con facilidad. Hay que meter muy poca dirección. La única precaución que tienes que hacer es frenar pronto, si vas a hacer una conducción un poco decidida. Ya habéis visto que se comporta bien, que es un coche agradable. El tiempo en el circuito no le vamos a hacer ni caso, pero bueno, nos sirve. Ha sido más rápido que un Renault Arcana. Bueno, pues 1.39.1, un poquito más lento que mi Zoe. Pero claro, es que esto pesa mucho más que el Zoe, también tiene más potencia. Pero bueno, que está ahí, que el tiempo es una referencia para indicarte cómo anda. Lo que sí que nos interesa mucho es el comportamiento que ha tenido, que nos ha gustado cómo va, el aplomo que tiene. Claro, si es que esto es física pura, si es que esto es lógica. Va mejor que una T6, una T7, una T lo que sea, que lleva prácticamente todo el peso delante, que es un vehículo que está preparado para llevar esto con mucha carga, y aquí tenemos, toda esta parte de aquí, tenemos una batería, que es un peso ahí abajo, y es que al final eso ayuda. Luego hay que compensarlo con potencia para que poder mover todo ese peso, y ahí tenemos los 204 caballos. No es un coche orientado a la deportividad, pero la seguridad que nos ha transmitido es buena. Las medidas de seguridad que tiene son buenas. Bueno, no os he dicho, detrás lleva tambores, de delante lleva discos ventilados.
En ningún momento me habéis oído hablar de fatiga en los frenos. Los neumáticos EcoContact 6Q, al final es un neumático, pues eso, para un coche eléctrico, que no le vas a pedir esto. Hemos ido a buscar seguridad y la hemos encontrado. Hemos encontrado grado de conducción, hemos encontrado una dirección que gira mucho y que maniobra muy bien. Del tiempo, de verdad, olvidaros. Es más, de todos estos últimos tiempos, olvidaros. 39.1, mira, 35.1 hizo un Mercedes GLA 200 diésel, para que os hagáis una idea. Que en estos coches, que esté el coche 35 a 39, es que te da exactamente igual. Ya nos puede importar un poco más las prestaciones, porque eso nos indica cuánto anda el coche, y aquí lo veis, los 1000 metros los hacen 32.0. 32.0, pues mira, más rápido que un Grandland 1.5 diésel, más rápido que el Arcana E-Tech, que es un coche que no fue realmente rápido, más rápido que el Miata de Nacho, más o menos en el tiempo del Grandland de gasolina, del Exceed, bueno, 2 segundos más lento que un Cupra Formentor 1.5 TSI, bueno, pues aceptable, con un 0-100 de 9.6 y un 80-120 de 7 segundos. Bueno, aceptable, teniendo en cuenta el coche que es, el tamaño que es, el volumen que es, la potencia que tiene y el peso que tiene, y que es un coche eléctrico. Y que, ojo, estos 1000 metros los hace limitado, porque el coche está limitado a 145, 140, 145, ¿no, Nacho? Aunque de GPS nos ha llegado a 140,6 kilómetros por hora. Pero gran parte de esa aceleración la hace ya... 147,6, ¿qué he dicho? 140,6. Jo, de verdad, la edad que mala es. 147,6. Que es la velocidad a la que ha ido... Nacho, ¿cómo te aprendes las cifras así? Yo soy incapaz. Y eso que yo tengo el guión yendo, que esa velocidad ya la lleva bastantes metros al final de la aceleración, con lo cual se queda en 32.0. Quiere decir que, mira, en los 400 metros, 17.05, pues es que es prácticamente el tiempo de un Formentor, el tiempo de un Alfa Romeo Tonale, que hizo 16.6. Al final, pues denota que el coche se mueve con agilidad, Está pensado para llevar muchas personas y peso. Luego, para la versión de 5 plazas, de 5, 6 o 7 plazas, obviamente le han metido más potencia precisamente para mejorar esto. Y claro, ahora nos queda hablar de consumos. Ned, como siempre, se emociona con esto. ¿Dónde estás, Ned? Hola, Olita, vecinito. Pues ahí está Ned, que ha salido y ha hecho el consumo de este coche, que lo hemos dejado para el final, pues un poco para que vieseis, digamos, uno de sus puntos fuertes, que es el tema de los eléctricos, que es el tema del consumo. Para que os hagáis una idea, ha hecho un consumo medio de 20,2 en carretera y de 20,8 en ciudad. Apenas hay diferencia en carretera y en ciudad. Lógico, peso, el volumen del coche, muchas cosas. Comparado, pues mira, ha hecho prácticamente el mismo consumo que un BMW i4 M50, mucho más potente, menos pesado. Sí, es un consumo alto, pero es que tened en cuenta el tamaño de coche que es. Yo me he conseguido mover en los 18 kilovatios hora. Nacho no lo ha entendido, pero me he conseguido mover en los 18 kilovatios hora. Tened en cuenta que a mí no me gusta correr, ya corro aquí muchísimo, y en la calle de verdad, me tenéis que, o sea, en la calle soy soy peor que Ned Flanders, lo que pasa es que yo no voy por la izquierda, tapando a todo el mundo, voy por la derecha. Y he conseguido hacer 18 kilovatios hora en un consumo normal, y al final, alrededor de casa, bajando a Madrid, subiendo y tal. Al final, pues eso, lo puedes dejar en los 19, los 20. ¿Qué autonomía tenemos con eso? Pues vas a rondar los 400 kilómetros. Vas a rondar los 400 kilómetros, a lo mejor un poquito menos, te vas a quedar ahí. Y con 400 kilómetros para todos los días tienes de sobra, y para viajes, pues, bueno, pues ya sabéis que los eléctricos tienes que preparar el viaje y saber dónde vas a parar. Este coche ya trae la función que cuando tú lo enchufas, hace como los Teslas, cuando tú lo enchufas a los cargadores con los que tiene acuerdo Volkswagen, que te tienes que inscribir, no hace falta que estés pasando la tarjeta y tal, ya reconoce el coche, reconoce la unidad. Entonces, el momento que tú enchufas el coche, el cargador te carga el coche y ya te lo cobra y te lo manda a casa. Al final eso es tiempo que ganas a la hora de cargar el coche.
Y eso es todo. Esta es la iDeVAS. Acordaros que tenemos una ropa muy chula, que os dejo ahí abajo un montón de enlaces que os pueden interesar y que están muy bien. He recuperado mi tabla de surf, cosa que la daba por perdida. Me da igual, si es que aquí al final no hay mar. Es que tiene una pedrada encima. Y eso, y he recuperado mi tabla y bueno, que ya sabéis, que os dejamos ahí abajo de todo, desde la aceleración a 1000 cosas. Acordaros que tenemos activada la función de miembros del canal, que nos ayudáis mucho, pero mucho, haciéndoos miembros. Y nada, os vemos en la próxima. Espero que os estén gustando estos vídeos. Intercalamos coche normal, con coche eléctrico, con superdeportivo, con coche un poco macarrilla. Bueno, lo que nos gusta. Bueno, pues ahí nos vemos en el siguiente. Nacho, y adiós. Paz, hermanos. Tú muy hippie no vienes. Ese bañador no es muy hippie, ¿eh?